Buenas noches, mi nombre es Steven Arenas, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán y este trabajo es para el curso de normas y procedimientos de transporte de carga. Lo que vamos a hablar en la noche de hoy es el marco legal y normativo del transporte de carga terrestre en Colombia. El transporte en Colombia juega un papel de eje en la economía nacional. Brinda un servicio que puede ser de carácter público o privado. Este servicio está regulado normativamente por el Ministerio de Transporte y las superintendencias de puertos y transportes, mediante las cuales se busca mantener el buen funcionamiento del transporte en Colombia. Como parte de las normas o las leyes establecidas en Colombia para regular el transporte, tenemos como una de ellas la Ley 105 de 1993. En esta ley encontramos instrucciones sobre el transporte. Se distribuyen competencias, responsabilidades entre la nación y las organizaciones territoriales. En esa ley se establece al Estado como quien corresponde la planeación, el control, la vigilancia. Así también se establece el transporte como elemento básico para el desarrollo. Se dividen responsabilidades en rutas de pasajeros. En el artículo 12 encontramos, se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la nación aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país y de este con los demás países. Esto está en la Ley 105 de 1913. También me llamó mucho la atención en el artículo 3 de la ley mencionada. Encontramos la siguiente afirmación: la operación de transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado que ejercerá el control y la vigilancia necesarias para su adecuada prestación y condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Ley 105 de 1993, artículo 3. Entonces, en esta ley encontramos algunos lineamientos o algunos parámetros que se establecen de quiénes son los encargados y se les da alguna responsabilidad a los entes territoriales, así como al gobierno nacional. También se establece sobre el servicio de pasajeros públicos, así como las rutas, ya lo había mencionado, y se establecen algunas otras normas que pues por tiempo no puedo ampliar. La ley 336 de 1996 hace parte también de las normas que rigen el transporte o el tráfico en nuestro país. En el artículo 1 encontramos: la presente ley tiene como por objetivo unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y el reglamento de transporte público, aéreo, marítimo, fluvial, férreo y masivo, terrestre, su operación en el territorio nacional de conformidad con la Ley 105 de 1993 y con las normas que se modifiquen y sustituyan más adelante en el capítulo en el capítulo 2, encontramos la responsabilidad. El servicio privado de transporte debe cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios de la contratación del servicio de transporte, deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas. Entonces, podemos encontrar en el principio, así como dice en el artículo 1 de esta ley, para a mi concepto, lo que pude descifrar o lo que puedo deducir es que la ley 336 de 1996 hace parte de la ley 105 ya antes mencionada. No directamente, pero sí lo percibo como una extensión o algo que amplía sobre esta ley. Me llamó mucho la atención el artículo 21, me parece de gran importancia en cuanto a la normatividad del transporte. En el mencionado artículo dice: los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo
deben cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de control geográfico o electrónico, de velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente y otras especificaciones técnicas de acuerdo con lo que se ha señalado en el reglamento respectivo, para efectos de la homogeneización correspondiente. Entonces, este artículo habla sobre el cumplimiento de normas que deben de tener los vehículos. Habla sobre la velocidad, habla sobre el peso y la dimensión. Me pareció interesante en este artículo por el hecho de que en el transporte de carga terrestre a veces se tiende a sobrepasar estos límites, y es importante tener en cuenta como estudiantes de administración logística que hay ciertas normas de peso y dimensión o capacidad de los vehículos que se vayan a utilizar para el transporte de mercancías que se deben respetar. También tenemos la ley 769 de 2002. En esta ley encontramos señales, sanciones, límites. En resumen, encontramos reglas generales de tránsito, lo cual incluye peatones, usuarios de medios de transporte como bicicletas. También habla de algunas normas ambientales. Esta norma, lo que pude entender, habla mucho sobre normas, pero ya del comportamiento vial, sobre las cosas que se deben y no se deben hacer. Habla también mucho sobre, pude leer varios artículos sobre los animales, sobre el transporte de tracción animal, así como otro tipo de transportes, y también nos da un ejemplo en el artículo 122 de los tipos de sanciones, que pueden ser amonestación, multa, suspensión de la licencia de conducción, suspensión o cancelación del permiso o registro, inmovilización del vehículo o retención privada del vehículo, cancelación definitiva de la licencia de conducción. Entonces, estas son algunas de las sanciones a las cuales se puede ver sujeto la persona o sujeto que incumpla con las normas de tránsito establecidas. Para terminar esta presentación, tenemos la ley 1503 del 2011. Esta ley nos habla sobre los hábitos y comportamientos de los conductores en la vía. Uno de los principales propósitos de esta ley es dar los límites de educación vial. En base a lo anterior, encontramos en el artículo 13 lo siguiente: el Ministerio de Educación Nacional, mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y Protección Social, y con el apoyo del Fondo de Prevención Vial, orientará y apoyará el desarrollo de los programas pedagógicos para la implementación, enseñanza y educación vial en todos los niveles de educación, básica y media. Capítulo 2, artículo 13 de la Ley 1503 del 2011. En esta ley entendí y aprendí sobre la importancia que hay en capacitar a los usuarios del transporte. Pueden ser peatones o pueden ser conductores de motocicletas, de bicicletas, camiones, buses. La pedagogía que se debe hacer con ellos, de enseñarles en cuanto a las normas de tránsito, las señales de tránsito y todo lo que podría generar un buen uso de las vías o un buen uso de nuestra responsabilidad en cuanto al transporte y el tránsito en nuestro país. Bueno, esta es mi presentación. Espero que sea del agrado de aquellos que la escuchen, y esto lo dejo hasta aquí.